Pues en este capítulo lo que vamos a hacer es volver al formato clásico. ¿Cuál es el formato clásico? Entrevistamos a un L3 en su box, aunque de manera virtual. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, tío? Muy bien, muy Ah, bien. Oye, para quien no sepa quién es Carlos y dónde entrena, dínoslo tú. Pues yo soy Carlos Melo, soy brasileño, vivo en Andorra, tenemos un box aquí en Andorra hace 12 años, CrossFit Les Vais. Muchos de vosotros habéis venido de vacaciones y habéis entrenado aquí. Y bueno, empecé con un poco la locura de CrossFit en finales de 2011, que lo encontré en internet. Oh, tú eres de Estaba los de mi escuela, qué guay. Sí, yo hacía los blogs, ¿sabes los foros estos? Yo seguía Sí, los foros, sí. intentaba replicar las cosas sin ninguna idea, pero me gustaba mucho y veía los vídeos de la gente haciendo cosas locas y bueno, en la época yo trabajaba en un gimnasio normal, daba Sí, clases de spinning, era sí. coordinador así un poco de todo y buscaba cosas nuevas, estaba un poco aburrido y buscaba cosas nuevas, sí. Y por cierto, antes de que conozcamos más de tu historia, nada, que sepa la audiencia que nos hemos juntado hace, ¿qué? 5 minutos, Carlos, no, no más. Sí, Porque queremos eso, sin guión y que sea una conversación entre amigos que queda grabada. Estábamos hablando de que tenemos que dar un dato que dimos erróneo con Daniel O'Flash, y es que Dani decía que o Andoni o yo éramos los más altos de CrossFit. Error. Yo mido 1,90, Andoni mide, bueno, lo había dicho, 1,90 y algo, creo Andoni. que 96, ¿no? 1,96, correcto. Perdóname, Andoni, que me escribiste y aún encima lo dejaste en comentarios y me había olvidado. Pero el más alto es Carlos. Carlos, ¿cuánto mides? 1,99. Ya está, tío. Andoni, estamos reventados. Sí, Somos... bueno, falta uno de 2 metros ahora. A ver Sí, si lo encontramos. ahora habrá el pique. Ahora vendrá alguno. Sí. Oye, Carlos, y yo sé que tú tienes más historia deportiva, es decir, luego hablaremos de CrossFit, pero tú has, o sea, tú conoces otras disciplinas deportivas. ¿Cuáles son las que has hecho? Bueno, yo fui jugador de vóley a nivel profesional en Brasil y en España ya era un poco semiprofesional. Yo Ajá. pensaba que era profesional, pero cuando llegué he visto que era semiprofesional. Y, y bueno, durante bastantes años, mi primer contrato profesional fue con 16 hasta los 23, 25 paré ya de estar tan a este nivel y después ya jugaba volei por diversión, juntar gente y participar de campeonatos y cosas así. Ostras, ¿era volei pista o también había volei playa? No, no lo sé, yo pregunto. Volei pista, sí, volei pista, estuve casi todos los años y Vale. aquí cuando llegué a España vi que en volei playa también había un poco de... Y participé en algún campeonato de Cataluña, estuve en campeonatos de España, algunas cosas así. Wow. Es duro, ¿eh? Ese deporte. Es muy duro. Sí, 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 es muy duro, muy completo, muy duro y muy duro para las articulaciones. Sí, 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 sí. Bueno, entonces, llegas a CrossFit a través de lo que sea página web. Evidentemente, intentas hacerlo y reproducirlo de la mejor manera. ¿Tú recuerdas, y si no, no pasa nada, la primera vez que entraste a un box de CrossFit, más o menos qué WOD te tocó? ¿Qué es lo que hiciste? Perfectamente, me acuerdo. Estuve Vale, 3 días en la esto cama huele a trauma, después. ¿eh? Sí, sí, sí. Yo fui a área CrossFit, como casi todo el mundo de aquí. No me acuerdo si fue en 2012, yo creo que sí, porque luego después me apunté a mi Level One Vale. y me tocó un WOD loquísimo que eran, y con el Marco Edge, aparte, me metió caña. Tocaba sled push ahí en la parte de fuera del box. Sí. Luego tenías, no sé si has ido a área CrossFit, hay una cuerda que es enorme, debe Sí, que tener unos 7 te metros. iba a decir, entre 6,5 metros y 7, sí. Yo nunca había subido la cuerda y bueno, me enseñó a subir y yo llegué hasta arriba y le digo, ¿y ahora qué hago? Muy bien, muy bien. Y me pelé todas las manos y todo esto y Ah, creo que había wall balls también vale. y una vuelta a la manzana. Y eran un montón de rondas. Y creo recordar que no lo acabé, me quedé en el time cap. No, bueno, pero es que cuidado, vaya mezcla de cosas también. Y si tenías Sí, las sí. manos destrozadas, pues qué bien.
Sí, sí. Y esto, yo llegué a casa, realmente, aquella época, yo bajaba a Barcelona para descubrir estas cosas, ¿no? Sí. Y llegué ahí para dormir y no podía dormir, me dolía todo, 3 días dolido, pero como emocionado, ¿eh? He encontrado lo que quería. Sí. Mira, en uno de los capítulos hablábamos con Carlos Andrade, que es uno de los seminar staff de Latinoamérica, de que para que disfrutes del CrossFit hace falta cierta capacidad de sufrimiento. O sea, yo creo que tú y yo, que somos una generación similar, es como que nos gusta el deporte, pero nos gusta un poquito sufrir, en el sentido de, vamos a lucharlo. ¿Cómo lo llevas ahora con las nuevas generaciones? ¿Qué tal? Tú como Ah, entrenador, cómo vas viendo el cambio, los cambios que está viendo en CrossFit? yo veo las nuevas generaciones, la cosa es que ellos empiezan más jóvenes, Vale, entonces tienen unas adaptaciones anatómicas un poco mejores que las que tuvimos nosotros, cierto, ¿no? cierto. Pero los viejos, nosotros, los viejóvenes, ¿Sí? no sé, nos gusta más sufrir, yo creo. Nos gusta más sufrir y ellos adquieren a más habilidad, es verdad, y sufren menos, pero nosotros sufrimos más, yo creo. Sí, sí, sí. Nosotros éramos de estos que los sacábamos por como fuera. O sea, el Sí, WOD iba a salir como fuera. Y decías sí. que hiciste pronto el L1. ¿Te acuerdas dónde lo hiciste y quiénes andaban por allí? Sí, tío, yo el E1, te voy a decir una cosa, fue una de las cosas más transformadoras de mi vida, ¿eh? No, Estoy de acuerdo. en la época no había L1s en España, por lo menos yo no lo encontré, Ajá. y yo estaba loco por esto y busqué y había uno en Basel, en Basilea. Vale, sí. Y bueno, me cogí el L1, fui a Basilea, cogí un hostal, éramos 60 personas en un colegio, porque en el box no cabíamos. Qué guay. Fue una experiencia brutal, vinieron todos los americanos, eran como 8 coaches, era Denise Thomas, para mí lo mejor que he visto coachear, mi coach preferida. ¿Sí? Denise Thomas, Nola Money, Jamie, no sé qué, no sé pronunciar su apellido. Um, ¿Qué más? El de Viena, el Bastian, Sí, 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 sí. Bastian, y había un otro más italiano que no me acuerdo su nombre, pero fue espectacular, fue muy chulo. Nos hacían sufrir con la pica. Casi no tocamos barra porque imagina, fue en un colegio, Sí, en un patio de un colegio, se sí. juntó todo y ahí y el examen. Y todo en inglés, ¿eh? Todo en inglés, examen en inglés. La época que el examen había como un papelito de lotería, Sí, 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 sí. ¿sabes? Sí. Tenías el papelito de lotería y luego ellos lo cogían, te hacían alguna broma de, jeje, te va a salir el resultado, no sé qué, y te quedabas una semana esperando a ver qué te decían, ¿no? Somos Y, de la misma escuela de Leunos. Yo fui más tarde que tú, pero yo recuerdo que cuando fuimos nosotros, que aún miré, porque Danielo y yo fuimos juntos, y habíamos sido 40 y pico alumnos. Nosotros tuvimos 5 miembros también del seminar staff, y esas molaban mucho, ¿eh? Éramos sí, muchos. molaba mucho, sí. Sí, 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 sí. Oye, y de aquel, bueno, nosotros sí teníamos barras porque se hizo en C1, allí en Madrid. Mi pregunta es, siendo en un colegio solo por curiosidad, ¿tú te acuerdas del WOD que os pusieron para hacer todos juntos? Perfectamente. Era thrusters y burpees. Sí, Eran 4 rondas de 15-10 vale, y los trastes eran con 5 kilos de cada lado. Barra de 20 con 5 kilos, vale, barra de 15 con 5 kilos. vale, vale, vale. O sea que al final por lo menos barras había en el cole. Sí, 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 había, lo que no había para todos, eran como por turnos, ¿no? Claro, claro, claro. Claro, igual los pusieron por parejas o lo que fuera. Sí, Pero es que era completamente diferente. Y nosotros, mira, en nuestro L1, no sé cómo hicieron con vosotros porque, claro, fuisteis más aún. Pero según te iban enseñando los movimientos básicos y nos iban poniendo por grupos, a nosotros nos hicieron ir rotando entre todos los miembros del seminar staff. Por ejemplo, yo recuerdo que push press, push jerk nos lo enseñó Nono. hacían los circulitos. Correcto, Sí, correcto. sí, sí, me Igual, acuerdo. vosotros.
Sí, igual, igual. Y a mí me pusieron en el medio con el deadlift y con Denise y me hizo marearme y todo, ¿eh? Con el deadlift tuve que coger deadlift con la pica Sí, 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 y de tanto sube, baja, te aguantas, aprieta, sí. aguanta la apnea, pues fue interesante, fue muy chulo. Pues a mí, y esto no lo he contado todavía en abierto, yo no tenía yo tengo muchísima amistad con Nat a día de hoy, pero de aquella era, nos conocimos allí en el L1, ¿no? Y cuando hicimos migas realmente, Nat y yo, fue en el L2. Y en el L1, Nat no creo ni que se acuerde por llevar 1000 seminarios, me puso en el centro con lo de la sentadilla. Porque tú y yo somos muy altos y yo tenía un problema y es que en la sentadilla aún podía disimular, pero en la sentadilla overhead no podía disimular mi falta de movilidad de hombros. Dios, tío. Bueno, Fue horrible. ¿Sabes que al día siguiente ni las piernas ni leches? Lo que más me dolía eran los abdominales. sí, sí. No, a mí las piernas me dolían mucho, pero yo tengo una suerte que tengo mucha movilidad de todo Sí, y esto pues realmente me hace moverme bastante bien, pero lento, como puedes imaginar, un tío de casi 2 metros, es más de difícil. 110 kilos, todas estas cosas, Es difícil. pues Y pasa el L1, evidentemente fuiste al L2. ¿Dónde te tocó el L2? el L2 me tocó, yo hice 2 veces el L2. Vale, Yo hice la primera vez en B23 vale, sí, ahí en y me Barcelona. tocó con Steve. Steve es uno que hace Jiu-Jitsu y nos hemos hecho, Ya nos es uno dirán. calvo, Sí, es americano también. vale, vale, vale. Y con uno que es de Gales, de país de Gales, ahora no me acuerdo, uno Cal súper Stedman, guay. puede ser. Sí, creo que sí. Cal, Un sí. tío muy Sí, guay, sí, 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 fue sí. muy chulo. Sí, Y bueno, yo quería seguir todo. Fue la primera vez que fui a un seminario con españoles claro. y yo he dicho, buah, yo solo sé las cosas en inglés. De momento, Ah, yo claro. estaba como pensando, ¿cómo voy a... Aquellos ahora van a decir los nombres esos en español Ya te entiendo. y yo no lo sabía, entonces he dicho, voy a hacerlo en inglés. Y yo hice todo en inglés, o sea, de los españoles también que habían 2 grupos de españoles y un grupo con gente de fuera que estaba Y haciendo, ya y está. era yo ahí en el medio también. Sí, 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 sí. Sí, a Y el nosotros, examen, el primero no había examen, la primera que hice no hice examen. correcto, luego ya sí. Sí. Yo Y fui luego, con sí, examen. perdón, No, no, eso, nada, nada, nada. Yo fui con no, examen. yo, La tuya primera no la hice. la segunda hice en C1 en Madrid, F1. porque yo me estaba estudiando para el Level 3 en Vale. 2019 ya. Wow. Yo quería hacer el 19, en 2019 estaba estudiando para el Level 3. Vino la pandemia y no encontré fuerzas porque Ya. tenía tanto trabajo, Sí, aquel momento que no sabíamos si íbamos a poder existir más, ¿no? Entonces buscabas cosas y sí. maneras de sacar el box adelante y no me vi con fuerzas y me caducaba el nivel 2. Y Claro, claro. entonces he dicho, bueno, hago el nivel 2 otra vez. De hecho, debatí esto con la Nat para saber qué opción tenía. Y Claro. bueno, hice el level 2 otra vez y ahí sí que hubo examen. Y Sí, era ya el examen en tu dispositivo con... sí. Sí, Sí, el examen online. A mí me llamó la atención mucho el L2 porque siempre decimos lo mismo, ¿no? A mí si me preguntan, yo digo, mira, si a ti te gusta el deporte y te gusta el CrossFit, todo el mundo debería pasar por el L1. Es una opinión personal y ya está. Pero si quieres ser entrenador de CrossFit, tienes que pasar por el L2. O sea, es sí. como donde realmente haces trabajo de entrenador, ¿sabes? Y ves un poco tus carencias y te ayudan y tal. Y luego pasan los años, pasa la pandemia, pasa todo, y te presentas al L3. ¿Dónde fuiste a hacerlo? El L3 lo hice en Barcelona ¿Vale? y como tú, que he escuchado otro día, la primera vez no he probado. No Y pasa wow, una nada. decepción Sí, horrible, sí. pero lo que me pasó fue el tiempo. No me dio Anda. tiempo de todo. No me dio tiempo.
y cuando vi que no me daba tiempo, me faltaban 40 aún, ya medio que me he desesperado. Y yo nunca había, ¿cómo se dice?, reprobado Sí, nada en mi vida. igual que Y me yo. fui a casa, el camino de Barcelona a Andorra, ¡buah! Había reprobado, pero luego estudié otra vez y fue. Yo tenía el examen marcado para jueves y Sí. el domingo sale la noticia de que ya hay examen en español. Ah, Llámala a Nat, Nat, ¿puedo cambiar? ¿Cómo lo hago? No sé qué, no sé qué. Y lo cambié a español. Fue la sí, única cosa que hice en español, sí, porque he pensado que el tiempo de entender me iba a costar mucho menos estoy de y acuerdo. buah, me sobraron 30 minutos del Sí, examen, sí. ¿sabes? Y la otra vez me faltó tiempo. Sí, a mí me pasó exactamente igual que a ti. Es decir, yo hice el primer intento, lo hice en inglés. Sí, es verdad que no es que me faltara tiempo, pero llegó un momento que me aturullé. O sea, era un examen de inglés, no era un examen de CrossFit. Y luego el otro lo hice en castellano, súper... O sea, el examen es difícil. No queremos meterle miedo a nadie, pero el examen es difícil ya solo por la longitud del examen. Pero sí es verdad que es que está muy bien redactado. O sea, incluso en negrita, ¿qué es lo primordial, lo más importante? Lo que... Entonces, está bien. ¿Y cómo fue ese momento que te dan la hoja y viste que aprobaste? ¿Qué tal? ¿Cómo fue? No, realmente no me emocioné mucho ¿No? Vale, porque vale. cuando acabé ya sabía que había aprobado. Vale, 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 vale. Estabas seguro. Porque, sabes, cuando fluye tanto, no, Sí. no perdía tiempo en las cuestiones, pasaba muy rápido. Pam, pam. Pues, piensa que yo llevaba estudiando desde 2019 y esto fue en 2024, creo. Tela, tela. Sí, sí, sí. Justo cuando cambió a español. Sí, sí, Yo sí, sí. fui el primero a hacerlo en español. Anat hizo un post y todo. El primero a hacer en español. Sí, de hecho, no sabía. Bueno, ahora, si juntan los capítulos, se darán cuenta de que Nat estaba hablando de ti, porque la primera vez que entrevistamos a Nat en la primera temporada, nos contó que a alguien en inglés le había costado y que en castellano acabó media hora antes. Entonces sabemos que eres tú ahora. Sí, sí, soy yo. Así Y que. hablo bien en inglés, me manejo bien, pero Sí, el tiempo de entender todo y hay cuestiones que son bastante rebuscadas, ya lo sí, sabes. sí, sí. Pero en español venía súper fácil. Sí, bueno, Nat yo creo que es de las personas que conozco que mejor habla inglés y era la primera que decía que también fue un reto para ella. Yo no hablo inglés para nada tan bien como vosotros y acabé el examen en tiempo, pero con dudas de lo que querían decir algunas preguntas. Y de verdad que a mí me dejas en cualquier sitio y me puedo manejar en inglés, pero es que es lenguaje muy técnico a veces. Sí, sí, sí. Entonces era un poco distinto. Bueno, llegas ya con el L3 y ahora si le preguntáramos, Carlos, ¿qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres hacer de aquí en adelante? ¿Qué quiero hacer aquí en adelante? Sí, Guau, sí, sí. qué abierta la cuestión, ¿eh? No, Claro, ahora, de lo ahora que estoy, quieras. estoy invirtiendo mucho tiempo en mi equipo. Qué guay. Sí, mi equipo fue también un clic de un summit Sí, que Daniel Shaffey habló cómo era su estructura de equipo y tal, y yo digo, guau, estoy haciendo mal. me acuerdo. Y mira que yo soy un tío de equipo de toda la vida. Sí, Bueno, siempre y después la vida laboral también, siempre sí, sí, sí. fui como encargado, cosas Ujú. así. Y desde que abrimos el box, no es que lo estábamos haciendo mal, pero creo que la manera de contratar no era la correcta. Vale. Y ahora lo que hacemos es gente del box, les pagamos la formación de Level One Wow. y vienen a trabajar con nosotros. Y desde que hice este pequeño cambio, tengo un montón de gente que quiere trabajar con nosotros, Claro. eh, porque aquí en Andorra no había Level Ones. Imagina, ponía una oferta. La persona que aparecía con Level One ya tenía trabajo, Tela, ¿me entiendes? señores? Sí, 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 sí. sí, Y entonces en esta, pues fuimos haciendo, ha habido gente buena, ha habido de todo, sí. pero no conseguíamos el nivel de compromiso. Yo tengo mucho cariño por mi box. Yo Normal. tengo un hijo, pero antes he tenido el box Claro. también, ¿sabes? Es tu hijo, es tu otro hijo, ¿Sabes? correcto. Sí, sí, sí.
Y entonces no veía este grado de compromiso y ahora pues tengo un equipazo y creo que estos 2 últimos años lo que hice fue invertir mucho tiempo en el equipo, en los procesos, en replicar las cosas Muy bien. y creo que los próximos tiempos pues voy a estar con esto. Está Pero me muy bien. inspiraste en una cosa que acabo de mirar cómo se hacía lo del level 4. Es que no lo había ni mirado. No, Y bueno, hay una waitlist, ¿no? sí, sí, yo estoy en la lista de espera, pero bueno, es que claro, es que la respuesta, por lo que me han dicho a mí, los topillos que tengo por allí, ha sido abrumadora. Y pude entrevistar a uno de los L4, que es un El L4, brasileño, ¿no? efectivamente. Sí. Y bueno, fue abrumador lo otro, pero claro, fue abrumador la respuesta porque pasó lo mismo que con el L3. Antes el L4, y por eso yo no me había presentado, era, van a determinado sitio, ¿no? Pues imagínate, Estados Unidos o Londres, que fue lo que más cerca tuvimos. Entonces, Carlos y Raúl se tienen que desplazar al box de Londres, tienen que dar dos clases, una, imagínate, el jueves y otra el viernes, por decir algo, los días que nos marcaran, con atletas que no conocemos y en un idioma que no es el nuestro. Y yo decía, no, 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 pero no por nada malo, porque claro, juegas con mucha desventaja. Es muy difícil. Sin embargo, ahora es un proceso que es individual. Empieza online, tienes que grabarte dando una clase en el centro en el que habitualmente das clase, conoces a los atletas, sabes lo que hay, ellos te empiezan a corregir cosas, estás en ese proceso durante 4 o 6 semanas y luego te expones al examen y grabas la clase y todo y ellos decidirán lo que tengan que decidir, pero es en tu idioma, es en tu box, es distinto. Guay, yo lo veo más complicado, ¿eh? Yo no, tío. Yo, Porque los atletas te pueden putear todo el... sí, sí, a ver, tienes toda la razón del mundo, pero Sí, mira, sí. yo por ejemplo por mi trabajo me desplazo, ¿no? Voy a un box, imagínate, me dice Carlos, hey, échame un cable, nos está pasando esto en el box y tal. Voy para ahí. Me paso con vosotros 3 o 4 días. Primero analizo todo como una rata de laboratorio. Veo lo que hay, me reúno contigo, veo a todos los entrenadores, paso 3 días de mañana a noche ahí y luego también me ven ellos dar clase. Y me pueden dar toda la cera que quieran ellos a mí. No hay ningún problema, me pueden dar por todos los lados. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que estás en un entorno que por lo menos has visto cómo trabajan 2 o 3 días. Pero ahora nos vamos tú y yo, porque somos colegas y nos vamos juntos a hacer el E4. Los nervios del vuelo, llegamos allí, no conocemos a nadie, no es nuestro idioma nativo, por así decirlo. Te pueden vacilar lo mismo y para colmo, imagínate que en medio de la clase te entra alguien con una lesión gordísima. O alguien en silla de ruedas que le pasó a un amigo mío. Y Sí, dices sí. tú, pues pinzó el examen, porque no le supo adaptar bien las cosas y se lo comió en directo. Guau. Y Bueno, es muy buen entrenador, ¿eh? Vaya me acabo de enterar de cómo es, ¿eh? No, no Sí, sabía cómo era el pero eso examen. era antes, ¿eh? O sea, ahora es distinto. Es en tu box. Claro, Sí. e insisto, vamos a ponerlo claro. Si Nat o alguien del equipo de CrossFit nos quiere corregir lo que sea porque he explicado algo mal, por favor, adelante, que nosotros no. Aprovecho que tú sabes un poco de esto. ¿Cómo funciona lo de la caducidad de los nivel 3? Que hay que juntar CEOs y todo. Sí, ¿Tú mira, sabes un poco explicarme esto? sí, sí, sí. Esto parece ensayado, pero no lo habíamos hablado, os lo No, juro. no, no, es que Eh, aprovecho porque no, sí, no lo he entendido aún. nosotros cada 3 años tenemos que renovar nuestro L3, pero no es volver a presentarse al examen. Tenemos que presentar una serie de créditos que son como los créditos universitarios, solo que son de CrossFit y pueden ser o de cursos de CrossFit, pues por ejemplo, CrossFit Kids, ¿sí? O yo qué sé, Nutrition, o el de jueces o el de jueces avanzado. O los dueños de los boxes también tenéis créditos CEU por los summits, ¿vale? Vale, Los créditos CEU son horas literales, es decir, un crédito CEU es una hora. Ya está. ¿Por vale. qué? Porque tienen que ser dentro de ese periodo de 3 años. ¿Sí?
Es decir, desde que tienes el L3, no valen los de antes, tiene que ser Vale, vale, vale. desde que tienes el L3. Y luego hay cursos que estamos literalmente aprobados por CrossFit, como el mío de Fair Play, que son 18 créditos CEU, que entonces CrossFit lo que hace es ve el contenido, te pregunta, te supervisa en todo, lo presentas, lo aprueba CrossFit a nivel internacional y entonces ya está dentro de la propia página web de CrossFit y evidentemente en mi página web. Puede uno darse de alta, hace el curso. En el caso nuestro hay una parte que es presencial, que de hecho a veces en algún summit sabes que justo lo hicimos al día siguiente, en Sí, sí, Córdoba, sí. en Madrid y tal. Y esta vez en junio vamos a hacer por primera vez Nat y yo la parte presencial, la vamos a hacer tipo webinar porque yo iba a viajar a Latinoamérica, pero anulamos el viaje por cómo está todo. Porque Bueno, no quieres quedarte era... No, atrapado no, en otro escucha, sitio. tengo que decir aquí en abierto, Carlos, que no puedo estar más agradecido de los boxes de Latinoamérica, que se ofrecían a ir a buscarme, llevarme tal, pero tengo gente que viaja mucho, que está teniendo muchos problemas, incluso si hay que hacer escala en Estados Unidos, estamos teniendo problemas. Entonces dije, bueno, mira, miramos el formato webinar y lo hacemos. Y, por ejemplo, en todos los cursos de CrossFit que yo conozco, hay una parte de teoría y luego tienes que exponerte a una Vale, evaluación. En el caso de mi curso, por ejemplo, es un examen de 90 preguntas, que tienes 2 horas. vale. Puedes hacerlo las veces que quieras, en el caso de mi curso. Y una vez lo apruebas, tienes un título. Ese título lo subes a la página web, a tu perfil de CrossFit, Vale. y ya ¿Y está. cuántos SEOs hay que acumular? 36. Vale, ok. Son 36. Que nosotros lo hicimos 18 a propósito porque pensamos, si juntas un dueño de un box como tú, junta 2 summits, nuestro curso y los cursos de jueces, ya está, ya tiene todo. Sí, sí, sí. Entonces ya está Muy arreglado. bien, muy bien. Pues hoy mismo voy a mirar, porque no me había ni interesado y creo que mi level 3 caduca a final de este año. Bueno, no, tienes margen, tienes margen. Vale, Porque una cosa que me enseñó Nat, y la aprendí tarde, pero está muy bien, es que no los puedes acumular. Yo, por ejemplo, ya tengo los míos, ya tengo los 36, pero he hecho más formaciones porque yo soy una rata de biblioteca, pero no me valen para cuando renueve, ¿sabes? Entonces, pero ¿valen las pasadas? no, tiene que ser dentro de la fecha del L3. Ah, vale, 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 vale. Dentro de la fecha de 3. Vale, sí. perfecto. Oye, Bueno, muy bien, aprendí una cosa hoy. Oye, cambiando de tercio, vamos a hacer el minuto, ¿vale? De preguntas de Let's Go. Y después del minuto te voy a hacer una a propósito, pero luego te voy a decir por qué, porque quiero saber tu opinión. Luego lo explicamos, porque así abrimos un melón entre los dos y yo creo que vamos a estar de acuerdo unos cuantos. Vamos a ir haciendo presión poco a poco. Perfecto. Bueno, ¿estás listo? Sí, ¿Sí? sí, sí. Venga, 3, 2, 1. Let's go, que tengo aquí el crono. Carlos, ¿qué prefieres? ¿Entrenar por la mañana o por la tarde? Por la mañana. ¿Level uno o level 2 de CrossFit? Level 1, ya lo he dicho. Ahí está, ¿eh? Una pregunta importante, porque tú estás en un sitio donde no hay muchísimos entrenadores de nivel uno. ¿Qué prefieres? ¿Entrenar a gente muy técnica y que sean atletas o a gente nueva? Gente nueva, totalmente. ¿Prefieres Masters o Kids? Kids. ¿Cuál es el ejercicio que tú consideras que es el más difícil dentro de CrossFit? El más difícil. Bueno, te voy a decir el que no me salió nunca, ¿Vale? que es el chest to bar butterfly. ¿Vale? Eh, ¿Tienen ventaja los altos o los bajos? Los bajos. Los altos en todo lo que sea máquina tenemos ventaja. Es biomecánica, ¿eh? Pero el resto, los bajos, los bajos. Y la última pregunta, si tú tuvieras que diseñar un WOD en el que sabes que tú lo vas a reventar, que lo vas a hacer increíblemente bien, ¿cuál sería? Grace. Vale, muy bien, muy bien. Pues ya está el minuto. Quería tirarte la de los altos y los bajos. Yo lo tengo muy claro, pero los bajos se están rebelando contra nosotros. Creo que tienen ventaja ellos en CrossFit.
Y yo también, yo también. Solo ver los primeros de la lista, no hay ninguno de más de más de 1,90 m. Un saludo, Colin Mertens. Sí, sí, no hay ninguno. Mira, Antes había un australiano que era muy grande, pero en los antiguos había un australiano que era muy grande. Ahora no me ya recuerdo su sé nombre. quién dices. Sí, Yo lo vi en un Invitational en Berlín. Una sí, locura que fui a ver ahí. sí. Era el mundo contra Estados Unidos. Sí, 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 sí. Que fue cuando se hicieron aquellas elecciones que efectivamente estaba Estados Unidos, estaba Y Australia. era Rest of the World. Sí, 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 estaba muy chulo aquello. Era muy chulo. Estaba muy guay. Pues mira, yo es una cosa que tengo hablado mucho porque cuando son, por ejemplo, burpees, gente como Andoni, como tú, como yo, sufrimos mucho. No porque no tengamos capacidad, sino simplemente porque es que estamos muy lejos del suelo. Y yo recuerdo con mucho cariño que nos pusieron un WOD por parejas. Ahora no me acuerdo si fue el L1 o el L2, creo que fue en el L2. Y el compañero que tenía era súper bajito. A ver, súper bajito. Era más bajo que el promedio, ¿no? Y eran burpees y dominadas. Y claro, él hacía 10 burpees y Estabas en el 4. de verdad, ¿eh? O sea, Sí, era una sí, sí. locura. Era una locura. ¿Sabes? No, pero el problema creo también es que que tienes un tío bajito al lado y Sí. tú vas a intentar Ir a su ritmo. ir a por él y ahí es cuando la cagas. Sí, 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 sí. Vas a por él y al 5 ya tienes las pulsaciones súper altas y Sí. él aún está súper fresco. Sí, y luego hay otra cosa. Cuando vayáis, a ver, entenderlo. Carlos está muy informado, ¿no? Pero yo cuando he ido a competir alguna vez, siempre voy con amigos y en plan a pasármelo bien. O sea, no voy, Yo también. vale, yo voy en ese plan. Y tengo que reconocer que hubo una ocasión en la que fuimos 4 amigos y 2 de ellos eran, pues para que te des una idea, estaba yo, estaba otro colega que medía un 80 y pico, y luego los otros 2 miembros del equipo medían unos 62 y unos 65. Quedó. Claro, entonces al final se nos ocurrió la brillante idea de ir los dos altos juntos y los dos bajitos juntos, básicamente porque en la sincro, si no, estás en la muerte, Sí, se quedó ¿sabes? abajo de todo. Es una locura, pero te lo pasas muy bien. Y una cosa, porque claro, en Andorra el clima, yo no he vivido en Andorra de vivir meses, pero imagino que hay meses que son especialmente duros para entrenar, ¿o no? El box nuestro es muy pequeñito, ¿vale? Vale, Y está muy aislado. O vale, sea, cuando llega mitad de diciembre, a veces un poquito antes, cerramos la puerta, solo hay la puertita de acceso sí. y dentro del box estás a 15 grados. Ah, muy Estás bien. mejor que en otro box Sí, en sí, cualquier lado de España que tiene la puerta que sea, abierta. efectivamente, que sea nave Está muy bien industrial gigante. aislado y bueno, estamos bien, estamos bien. Qué guay, qué guay. Y Bueno, ahora es el momento que acabamos de abrir la puerta. Hace como 2 semanas hemos abierto la puerta. claro, claro, claro. Y para mí estar todos estos meses dentro con la puerta cerrada, cuando abro la puerta digo, wow, soy feliz, tío, qué bien. Aire. Y aún con los días que hacen aquí, es muy bonito Andorra, la verdad. Qué guay. Oye, pues Carlos, aprovechando que nos escucha muchísima gente y que está empezando a ver lo que es turismo de CrossFit ya desde hace un tiempo, Andorra es un lugar precioso. Yo tengo un pasado deportivo de algunas disciplinas, pero una que hacía por hobby era la escalada. Y eso hizo que de chaval estuviera varias veces en Picos y en Pirineos. Entonces es precioso, o sea, me parece precioso toda esa zona. Si alguien no la conoce, por favor, hay que ir de vacaciones a Andorra y evidentemente había que hacer un dropping en CrossFit Les Vals. ¿Dónde es la dirección? Aunque lo vamos a poner a lo largo del capítulo, pero ¿dónde tienes que explicarlo? Perfecto. CrossFit Les Valles está en el centro de Andorra, Vale, en Avenida Tarragona 93, que es la Avenida Tarragona es la carretera nacional. O sea, cuando entras de España, cuando llegas al centro de Andorra, hay una calle de naves industriales y ahí estamos nosotros. muy bien, muy bien. Y si pudiéramos coincidir, o sea, que ya sería la magia, si pudiéramos coincidir contigo o que nos dieras clase o entrenando, ¿a qué hora nos recomiendas ir? Toda la vida yo fui el de las 7 de la mañana. Yo soy el de las 7 de la mañana, ¿vale? Y bueno, a mediodía y luego las otras clases ahora mismo.
estoy como goteando en cada horario para no perder el radar de todo, pero a Claro. las 7 de la mañana estoy siempre. A ver, esto aquí nos van a partir las piernas mucho y con esto vamos a ir terminando. Ir de vacaciones, sobre todo si vas con familiares que igual no hacen tanto deporte o que quieren desconectar un poco, y ahora a ti te apetece ir a un box de CrossFit, a mí me parece ideal lo de un día, te levantas temprano, los dejas descansando, te vas al box de CrossFit Les Vals, conoces a Carlos, entrenas con él, vuelves cuando aún están durmiendo con el desayuno y te ganas a toda la familia. O sea que, Sí, sí, sí. O antes de esquiar, lo hace mucha gente. Viene a las 7, se ducha aquí en el box, ya sale con la ropa de esquí puesta y se van a claro, esquiar. jo, pues planazo. Carlos, gracias por tu tiempo, que sabemos que es oro. Gracias por contarnos con la naturalidad que tú tienes, que es brutal, todo tu conocimiento de CrossFit y desde cuándo lo conoces. Y aunque sé que nos vamos a ver en algún summit, que de momento estoy puedo leer porque le corresponde decirlo a CrossFit, no a mí, estaré también en Ciudad Real. No sé si tú vas a pasar por Ciudad Real o no, por el Mad Fitness Event, que son las semifinales. No, No, no bueno, estaba ni enterado, pero no te ahora lo preocupes. busco, lo No, miro tranquilo, ahí. tranquilo. Pero si no, nos veremos en el próximo summit y te daré un Seguro, abrazo como Dios manda. esto seguro. Un abrazo, tío. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Te quiero dar un agradecimiento que no sé si la gente lo hace mucho. Gracias a nuestras familias que nos aguantan nuestra locura de estar en el box tantas horas. Yo creo que se merecen unas gracias, ¿no? Sí, señor. Y eso, dales un abrazo fuerte también de mi parte. ¿Vale? Gracias. Un abrazo.